hoy día y traer una palabra, hermanos míos, y vamos a empezar una serie de mensajes acerca de vivir y caminar hacia el propósito. La iglesia tiene un propósito, tu vida tiene un propósito, tú te casaste con un propósito, muchos están estudiando por causa de un propósito, y cuando hablamos de propósito, quiero explicar un poco esta palabra propósito. La palabra propósito tiene que ver con la intención y el ánimo y la acción de llevar adelante un plan y una decisión, hermanos míos. Vuelvo a repetir, propósito tiene que ver con la intención o el ánimo y la acción de llevar adelante el plan, un plan y una decisión. Muchos de nosotros tomamos la decisión, hermanos míos, tuvimos la intención de proponerle matrimonio a nuestra esposa, y esa decisión, hermano, esa intención necesitó ánimo para llevar adelante ese plan que es matrimonio. Y a veces en la vida tenemos que tomar en serio las cosas que hacemos, hermanos míos, y tenemos que tomar en serio los propósitos que tenemos con Dios, los propósitos que tenemos con la familia, los propósitos que tenemos laborales, los propósitos que tenemos, en los estudios. Hay tantas cosas que tenemos que entender, hermanos míos, que hay un propósito y los propósitos se atienden. No basta solamente con tener la intención, sino que hay que ir a la acción, hermanos míos. Y quiero hablarle en esta tarde del propósito eterno que es Cristo, hermanos míos. Dios tuvo la intención en el antiguo pacto de enviar a este Hijo, y lo vemos en el nuevo pacto, hermanos míos, en la acción. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el propósito eterno se desarrolló, se materializó, hermanos míos, y hoy estamos anclados a este propósito eterno. Y para hablar del propósito, ¿de quién más vamos a hablar? De Jesús. Jesús, hermanos míos, se entregó al propósito. Y como le digo yo, hay propósitos matrimoniales, hay propósitos laborales, hay propósitos de emprendimientos, de estudio, hay tantos propósitos ministeriales, hermano, y la iglesia también tiene un propósito. Y Cristo, hermano, se entregó al propósito de Dios. Y lo vemos que Cristo a los 12 años tenía, hermanos míos, tenía claro qué tenía que hacer a los 12 años. Y esto usted y yo tenemos que estar claro para qué Dios nos plantó en esta tierra. Dice así, entender, hermanos míos, las prioridades, ¿cuáles son? Cristo sabía cuál era la prioridad del propósito. Dice Lucas 2:49, entonces Él dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cristo, hermanos míos, sabía el lugar correcto donde Él tenía que estar, iglesia amada. Cristo sabía cuál era la atmósfera, porque de repente hay atmósferas muy tóxicas. Hoy día hay como una corriente, hermanos míos, hay como una retórica diciendo que todo y todo está mal. Por lo tanto, tú y yo vamos a tener que escoger esos lugares, y no vamos a escoger lugares tóxicos que van a venir a contaminar nuestra visión, nuestra mirada, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Por lo tanto, vamos a entender que estar con Dios es necesario, hermanos míos, que estar con Dios es urgente, que ligarse a Dios, hermanos míos, es el propósito por el cual Dios tiene la iglesia en esta tierra. La iglesia, hermanos míos, es la novia. Y Cristo es nuestro esposo. Y el propósito eterno, hermanos míos, un día allá en los cielos va a haber una gran boda. Y esas son las bodas de Canaán, hermanos míos. Esas bodas preciosas en las cuales tú y yo vamos a estar con nuestro amado. Por lo tanto, tenemos que entender lo que dijo Jesús. Le dijo a María, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía una necesidad de estar con Dios. Jesús tenía una necesidad de aprender de Dios. Jesús tenía una necesidad de estar en el templo de Dios. Jesús tenía una necesidad de estar ligado a los maestros de ese tiempo, de estar ligado a la bendición de ese tiempo. Jesús tenía una necesidad. Y esa necesidad, hermanos míos,
tiene que nacer en nosotros para ir rumbo a ese propósito, para que no sea solamente la intención, hermanos míos, de servir a Dios, sino que esta intención de servir a Dios se traduzca en la acción, hermanos, de ir al rumbo en el cual Dios nos ha puesto y nos ha dejado en esta tierra establecido. Por lo tanto, hay una urgencia. Y esa urgencia es atender los negocios del Señor, hermanos míos. Y como buen comerciante, y yo sé que hay comerciantes que me están viendo, nadie va a dejar que ese negocio se pierda. Nadie va a dejar que ese negocio se vaya. Como buen comerciante, buscaremos la estrategia, buscaremos la forma, hermanos míos, para que este negocio crezca, hermanos míos, para que este negocio progrese, porque el Evangelio y la bendición de Dios dentro del hombre trae progreso, hermanos míos. Mejora familia, mejora hijos, hermanos míos, mejora una sociedad, mejora las naciones, hermanos míos. Por lo tanto, el propósito es estar con Dios. Y Cristo lo sabía a los 12 años. En los negocios de mi Padre me conviene estar, en la casa de mi Padre me conviene estar. Jesús expresa esta necesidad de estar con Dios, hermanos míos. De ligarse a Dios, hermanos míos. No de visitar a Dios, sino que de habitar con Dios, como dice el Salmo 91. El que habita, hermanos míos. Jesús sabía que habitar con Dios es mejor. El salmista decía que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Cuán importante es estar cerca de Dios en este tiempo, en esta temporada que ha sido difícil, que ha sido complicada, que hemos sido, hermanos míos, estamos pronto a salir de esta pandemia, estamos pronto a salir de esta cuarentena, ya estamos volviendo, entre comillas, a la normalidad, y vamos a tener que estar claros, hermanos míos, porque tenemos que estar claros en cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de la vida. David decía así: yo me alegré. Para David era una alegría, hermanos míos, estar con Dios. Imagínate Cristo como hijo, porque atender esta necesidad de estar con Dios trae, como yo te decía, beneficio, trae crecimiento, trae estabilidad, hermano mío, estabilidad emocional que no la vamos a comprar. Estabilidad emocional, estabilidad familiar, que no la vamos a comprar en la feria, que no la va a dar el gobierno, porque los que atendemos, hermanos míos, esta necesidad de estar con Dios, lo sentimos, hermanos míos, eso nos ha cambiado, eso nos ha transformado, porque tiene esta necesidad, tiene que ser viva en tu corazón ahora. También para alcanzar el propósito con Dios, también vamos a tener que saber alimentarnos. También vamos a tener que seleccionar con qué nos alimentamos. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, los redimidos, los lavados en la sangre, los perdonados, nos alimentamos, hermanos míos, y no nos alimentamos la tierra, sino que los alimentamos por el oír, porque dice el apóstol que por el oír viene la fe, hermanos míos. Por lo tanto, vamos a seleccionar qué alimento nos metimos, qué información. Y usted sabe que las informaciones en estos 5 o 6 meses no han sido las mejores, sino que han sido noticias que vienen a alarmar a la población, que vienen no a traer confianza, vienen a traer un caos, vienen a traer incertidumbre. Por lo tanto, tú y yo vamos a tener que escoger cómo nos alimentamos, porque la fe, hermanos míos, se mantiene cuando hay palabra, cuando tú estás escuchando la voz de Dios. La fe se mantiene, hermanos míos, cuando tu oído, hermanos míos, está afinado a la voz del Eterno, a la voz del Salvador, hermanos míos. Cuando tu oído está afinado, hermanos míos, y no hay interferencia, la voz de Dios trae vida a tu corazón y caminamos en vida. Dice así, hermano mío, en San Juan 4, verso 31, a Jesús le ofrecen una comida. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es que mi comida es que haga la voluntad del Señor y acabe el propósito por el cual Dios me envió a esta tierra. Porque Jesús vino con un propósito y ese propósito no quedó a media. Ese propósito
se consumó, hermanos míos. Ese propósito llegó a puerto. Ese propósito comenzó en un pesebre y terminó en un madero, iglesia amada. Mire, ese propósito, hermanos míos, comenzó en un humilde pesebre, hermanos míos, y en una horrenda cruz terminó parte de ese propósito, porque la cruz no fue el final, sino que la cruz era de paso, hermanos míos, era una copa amarga, porque Cristo, hermanos míos, está sentado a la gloria de Dios, está sentado a la diestra del Dios Padre. Por lo tanto, hay alimentos que vamos a tener que comer, y Jesús decía que hacer la voluntad de Dios era su alimento. Hacer la voluntad de Dios era su alimento, dice. Y dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios, del que me envió, y que acabe su obra. O sea, Jesús no sabe de dejar cosas a media. Jesús no deja a media. No deja discipulados a media. No deja carreras a media, no deja trabajos a media, no deja llamados a media, no deja canciones a media. Jesús, hermanos, lo que comienza, lo termina. Y esta es la cultura a la que se nos tiene que meter dentro, iglesia amada. Tenemos que ser conocidos por personas que comenzamos un proyecto y lo terminamos. Tenemos que ser personas por las cuales tomamos una decisión de casarnos y llegamos hasta el final con esa decisión. Tenemos que tener esta cualidad de Jesús, la iglesia amada, que comenzó algo y lo terminó, iglesia amada. Tenemos que ser como esta iglesia, que se entrega a este propósito. Yo con mi familia, y la familia de Manuel, y la familia de Camilo, y la familia de Fernando, y la familia de Cristian, y la familia de Aide, y la familia de Lorena, están todos ligados al propósito. La familia de Ana, la familia de Sandra, están todos ligados a este propósito. Comenzamos esta labor, iglesia amada. Tomamos la decisión de entregar nuestras vidas a Cristo, y no vamos a dejar a media estos llamados, hermanos míos. No vamos a dejar a media los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. No vamos a dejar a media el don profético que Dios ha dado. Pero para que las cosas no queden a media, es determinante hacer la voluntad de Dios. Es determinante alimentarnos, porque ahí se alimenta el Hijo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una tarde en la cual nos alimentamos, iglesia amada. Esta es una tarde en la cual nos llenamos del Señor para acabar la obra, a la cual Dios nos ha llamado, el mundo y la vida, hermanos míos. Nos quiere alimentar con voluntades humanas. Y yo quiero orar en esta hora para que toda voluntad humana salga de tu vida, porque tú no te alimentas por una voluntad humana, tú te alimentas por una voluntad divina, por una voluntad que viene de Dios, hermanos míos. Tú te alimentas por la palabra del Señor, tú te alimentas con esta lumbrera que es a tu camino, tú te alimentas con este maná que viene del cielo. Así que en esta hora nos sacudimos. Sacúdase, iglesia amada, de toda voluntad humana, que se caiga todo pensamiento humano y que vengan pensamientos divinos, que vengan pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de vida. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo tengamos vida, hermanos míos, que tú y yo vivamos unidos, hermanos míos, al cuerpo de Cristo, que vivamos ligados a una familia. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la tarde, iglesia amada, donde toda voluntad humana se va de nuestras vidas, porque hemos comprendido que es mejor hacer la voluntad de Dios. Y en esta hora la vamos a hacer. La comida, hermanos míos, la comida, esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vivir para Dios. La voluntad de Dios es estar cerca de Dios. La voluntad de Dios, hermanos míos, es no vivir lejos como lo hizo el hijo pródigo, sino que al contrario, volvernos a Cristo y estar cerca de Cristo, hermano. La voluntad de Dios es que tú no perezcas y que tu familia no perezca, sino que la voluntad de Dios es que todos procedan a la vida eterna. Esa es la voluntad del Señor. Y en San Juan 6 dice, porque he descendido de los cielos, dijo Cristo, y no sean insensatos, he descendido de los cielos, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, en esta tarde tiene que haber un suicidio en nuestra voluntad, en nuestros sueños. Esta es una tarde donde mi voluntad tiene que morir.
y tengo que darle paso a la vida, a la voluntad del Señor. Ahora, Pablo dice en cuanto a la voluntad del Señor, dice que no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor, hermano. La voluntad de Dios es que tú no estés lejos. La voluntad de Dios es que tú estés cerca, es que tú puedas oír la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que tu familia llegue a Cristo, hermanos míos. La voluntad de Dios es que vivas cerca de Él. Esa es la voluntad desde el principio. Desde el principio el enemigo rompió esa relación en el huerto del Edén, porque Adán gozaba de una comunicación con Dios y no había ni una interferencia. Por lo tanto, tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a tener una comunión con Dios, una estrechez con Dios, porque esto, hermanos míos, depende de que tú atiendas el propósito del Señor como lo hizo Cristo. Ahora, Jesús tenía claro cuál era el propósito y el destino. Y en esto, cuando un hombre, cuando una mujer, tenemos claro cuál es nuestro propósito, cuando tenemos claridad, hermanos míos, en el propósito, en el destino, dónde vamos a llegar, a dónde vamos, no estamos ajenos a luchas, no estamos ajenos a desprecio, no estamos ajenos a obstáculos, porque pareciera que cuando encontramos la voluntad de Dios, todo se nos pone cuesta arriba. Porque pareciera que cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, pareciera que salen obstáculos, pareciera que vivimos desprecio, pareciera que vivimos dolores, pareciera que el enemigo mismo, hermanos míos, no es que se levante, sino que hace guerra. Y no estamos ajenos de eso. Por lo tanto, los que entendemos el propósito del Señor, y tú que estás entendiendo el propósito del Señor, en cualquier momento se nos presentan las dificultades, en cualquier momento vienen los obstáculos, pero bendito el Dios del cielo, que está con nosotros, que está a nuestro lado, que Él juró, hermanos míos, que estaría todos los días de nuestras vidas con nosotros, hermanos míos. Y Efesios dijo que Él se une a nosotros y está con nosotros, iglesia amada. Y Moisés lo declaró: Señor, no iré si tú no vas conmigo. Por lo tanto, Él va contigo. Y por lo tanto, si has entendido cuál es el propósito para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, no te preocupes, porque Dios te avala y Dios te va a acompañar en ese propósito. Ahora, Jesús tenía 12. Ya esos 12 les expresó cuál es el propósito. Él les dijo a los 12: miren, yo tengo que ir a Jerusalén, porque para esto yo nací, para morir en esta tierra y entregarme por un mundo y poder redimir a este pueblo, poder rescatarnos. Y para mí, dijo Jesús, es necesario ir a Jerusalén, padecer y resucitar al tercer día, hermanos míos. Y cuando Jesús está diciendo esto, ahí le aparece un obstáculo, porque Jesús vivió obstáculos sociales, vivió obstáculos religiosos, vivió obstáculos del enemigo, y cuántas cosas se levantaron en contra del propósito del Señor, porque Jesús nadie lo comprendió, excepto unos pocos. Hoy día podemos comprenderlo, porque el propósito al principio como que no se entendiera, hermanos míos, como que no se comprendiera. Y Jesús, hermanos míos, dice: yo tengo que ir a Jerusalén. Y aparece don Pedro, discípulo cercano a Jesús. Pedrito, el que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, hermanos míos, el que le gustó una pesca milagrosa cuando conoce al maestro. Pedro, el que fue invitado a ser pescador de hombres. Ya con entendimiento, Pedro escuchó al maestro, escuchó que su Señor, que su maestro iba a ir a Jerusalén, y que en Jerusalén le estaba esperando la muerte. Y Pedro, una persona humana, le dijo: maestro, tranquilo, no te pongas tan fanático, Pedro. Le tiene que haber dicho a Jesús: no es para tanto. Y Pedro no entendía que el propósito de Jesús era propósito de muerte, que era propósito de cruz, que era el propósito más grande que se había desarrollado en los cielos. Y Pedro se le ocurre atacar ese propósito. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle.
Pedro decía, pero maestro, ¿qué pasó, maestro? ¿Cómo te le ocurre ir a Jerusalén si sabes que te van a apresar? Y él empezó a atajarlo, hermanos míos. Él en cierta medida le estaba diciendo, no vayas, ¿qué va a ser de nosotros si a ti te matan allá? Y dice que le empezó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, hermano mío. Y en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús que le responde. Pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es como son los textos más románticos que escogí hoy día, hermano, para poder predicar. Porque apártate, Satanás. Apártate. Me eres tropiezo. Me estás obstaculizando. Porque tengo un propósito. Y mi propósito es muerte. Mi propósito es ir a Jerusalén. Mi propósito no es esconderme. Mi propósito es llevar adelante este plan de redención, este plan de salvación. Así que Pedro, apártate. Apártate de mí, Pedro, porque me eres tropiezo. Y yo no sé cuántos de ustedes en este tiempo han venido tropiezos a su vida, hermano. Y esos tropiezos no nos dejan alcanzar el propósito de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les salió un Pedro en el camino. Porque los Pedros cuando salen al camino salen a atajarnos, hermanos míos. No nos dejan alcanzar el propósito. Y Jesús no dejó que Pedro, no dejó que el pensamiento humano, no dejó que una opinión humana, hermanos míos, lo atajara, sino que al contrario dijo, Pedrito, apártate, porque yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que cumplir ese propósito. Es muerte que me espera, pero ese es mi plan, ese es mi propósito, y yo para esto he nacido. ¡Aleluya! ¡Qué valentía la de Jesús, hermanos! Porque hay momentos en la vida que llevar adelante los propósitos nos van a traer ciertos peligros, ciertos miedos, porque no era fácil. Recuerde que Jesús era hombre también, 100% hombre, 100% Dios, y por lo tanto la muerte, hermanos míos, ¿quién se quiere morir? Nadie. Pero aún así, hermanos, yo veo ahí un parte de la humanidad del Señor, aún con ese miedo, hermanos míos, de ir a un lugar donde te van a matar. Jesús se alinea al propósito. Y creo yo en esta tarde que es tiempo que la iglesia se alinee al propósito. Es tiempo en esta tarde que empieces a detectar cuáles son los Pedros. A lo mejor, como dice mi pastor Marcelo, a lo mejor Pedro está al lado tuyo en esta hora. A lo mejor ese Pedro no es tan Pedro, sino que es Pedra. A lo mejor es tu esposa, a lo mejor son los hijos, a lo mejor es el trabajo que se está interponiendo en el propósito, en el plan que Dios tiene para desarrollar para tu vida. Es tiempo en este día, hermano, es tiempo que detectemos, hermanos míos, que visualicemos cuáles son los Pedros que nos están atajando, hermanos míos, cuáles son los Pedros que impiden que tú te desarrolles en el propósito del Señor, porque recuerda que tú y yo tenemos propósito en esta tierra. La iglesia tiene propósito en esta tierra, hermanos míos, y no podemos echarle la culpa a la pandemia que no hemos avanzado, no podemos echarle la culpa, hermanos míos, a la cuarentena que no hemos avanzado, no le podemos echar la culpa a nadie, sino que al contrario, todo aquello que sale por delante tuyo y que te está atajando, háblale, y eso tiene nombre, hermanos míos, háblale y apártalo, así como lo hizo Cristo, porque Cristo, hermanos míos, quería culminar, porque Él comenzó una obra y esa obra la iba a terminar. Él no es un Dios que vino a dejar una salvación a media, no, Señor, Él lo comenzó y lo terminó. Por algo en la cruz de Cristo declaró en la cruz del Calvario, consumado es, hermanos míos, consumado es. Y tú sabes que el propósito del Señor no siempre fue alegría, no siempre, hermanos míos, fue tranquilidad. Él como Dios, hermanos míos, y como hombre a la misma vez. Yo no sé cuántos me entienden esto que estoy diciendo en esta hora, pero Dios era hombre y Dios a la vez. Y como hombre también sentía, hermanos míos. Él tuvo que lidiar con el propósito cuando lo rechazaron los religiosos, cuando lo rechazaron en Jerusalén, en Nazaret. Lo rechazaron. Mira lo que dice en cuanto al rechazo. Dice, esta es la versión NTV, dice, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María.
hermano de Santiago y José y de Judas y de Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Él la tenía clarita, hermano. Él tenía claro su propósito, pero ahí salen las burlas. Y ahí tenemos que lidiar con las burlas. De repente tenemos ideas buenas. De repente podemos tener una idea buena de trabajo, de emprendimiento, de estudio. Y nos faltan los que salen a burlarse. Jesús tuvo que lidiar con las burlas. Tuvo que lidiar con esa parte humana, hermanos míos, que cuando alguien tiene un propósito, cuando alguien tiene una buena idea, hermanos míos, y esa idea le empieza a funcionar, es porque esa persona se encauzó en el propósito. Pero ahí aparece doña envidia, doña rechazo, hermanos míos. Y Jesús tuvo que enfrentar eso. Ahora, Jesús enfrentó el rechazo del pueblo. Jesús se muestra a su pueblo. Jesús se muestra a su pueblo, hermanos míos, y su pueblo, dice San Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate Jesús, el propósito, el plan, se lo estaban rechazando. Pero eso no fue impedimento, hermanos míos. No lo detuvo. No lo detuvo el rechazo, no lo detuvo la burla a Jesús. Porque los que estamos en un propósito eterno vamos a tener que enfrentar burlas, vamos a tener que enfrentar rechazos, vamos a tener que enfrentar todo lo que vomita la miseria humana muchas veces, porque la envidia no es algo digno de imitar. Pero Jesús ahí, tranquilo, y ahí en Nazaret lo rechazan y él no se queda ahí. Él se va a Capernaum, porque en Capernaum había un pueblo que lo estaba esperando. Ahora lo que me parte el alma, sí, hermano, es ver a este Jesús en el propósito, sumergido, empapado en el propósito del Señor. Yo no sé cuántos se empapan en esta hora con el destino y el propósito que Dios tiene para la iglesia. Para la iglesia, porque hay un propósito para la iglesia. Yo no sé cuánto en esta tarde nos volvemos a apasionar, hermanos míos, y a encauzar en ese propósito. Y Jesús, hermano, está en las afueras de Jerusalén. Ahí en Mateo 28, ya culminando su ministerio, ya viviendo el hostigamiento de los religiosos, viviendo, hermanos míos, el rechazo del pueblo y no siendo comprendido ni siquiera por su familia. Es que esto es bueno también, entender que a veces el propósito, nuestra familia no lo entiende. Y para que lo entiendan nuestra familia, el propósito, van a tener que entrar en el propósito del Señor. Y dice que Jesús estaba en las afueras de Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, porque Jesús amaba esa ciudad, hermano. Amaba Jerusalén. Para un judío, Jerusalén es la ciudad amada, es la ciudad de Dios, es la que fundó Dios, hermanos míos. Si en el libro de Apocalipsis nos hablan de la nueva Jerusalén. Por lo tanto, para un judío, hermano, Jerusalén era muy importante. Y Jesús, hermanos míos, era su ciudad madre, iglesia amada. Pero como su ciudad amada murió fuera de la ciudad, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y te apiedran a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de la sala? Pero tú no quisiste mi propósito. Pero tú no quisiste. Le dice: Jerusalén, Jerusalén, yo tenía planes. Y tengo planes para poder recogerte, para poderte juntar como la gallina junta los polluelos debajo de su sala. Pero tú no quisiste. No entendieron, hermano. No entendieron el propósito del Señor. Pero ¿sabes qué? Eso no fue suficiente para detener a Cristo, hermano. A pesar de los rechazos, a pesar de las burlas, mi Cristo, hermanos míos, venció la muerte, porque el propósito seguía adelante. Y yo quiero en esta tarde volver a decirle a esas personas: vuelva a intentarlo. A lo mejor ha sido una temporada que te has sentido solo, a lo mejor ha sido una temporada que has sentido el rechazo, porque hoy día socialmente todos estamos como recogidos en nuestros hogares, y a lo mejor te has sentido solo. Y Jesús también se sintió solo.
A Jesús también lo rechazaron como te han rechazado a ti y como me han rechazado a mí, hermanos míos, porque no siempre vamos a ser monedita de oro. No, Señor, no siempre vamos a ser monedita de oro. Pero los rechazos y las burlas y el menosprecio no pudieron detener el propósito de Cristo. Y yo quiero orar en esta tarde por esos propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Que no habrá nada, ni nada que te pueda detener. No habrá nada que venga a ahogar el propósito por el cual Dios te escogió, por el cual Dios te llamó. Hay propósitos eternos en esta tarde. Dios, vamos, anda arriba, Sheya, la Macaya, en esta hora ir reavivando, vamos trayendo a memoria en esta hora. Dios trae memoria lo que dijo Dios de ti, hermano, lo que Dios dijo de ti, que haría contigo, que haría con la iglesia. Pero esto, hermanos míos, Dios lo va a hacer cuando estemos cerca y en el propósito del Señor. Ya no va a ser más una intención, sino que va a ser una acción. Vamos a vivir en Cristo, hermano. Vamos a traer esta palabra a la realidad, hermanos míos. No, mira, vamos a dejar de ser simples románticos, sino que los vamos a apasionar, hermanos míos. Vamos a dejar de ser hombres y mujeres que miramos de lejos a Cristo. No, lo vamos a mirar de cerca, porque nacimos para esto, la iglesia amada. Yo estoy convencido que para esto, hermanos míos, para esto nacimos, hermanos. Para esto nacimos y para este tiempo nacimos, hermanos míos. Y no me quejo por esta pandemia, no me quejo por los problemas económicos, no me quejo por la angustia que a veces la atmósfera, hermanos míos, uno sale y ve esa atmósfera de angustia. No me quejo, hermanos míos, porque nací en este tiempo, hermanos míos. Tú y yo somos la iglesia, somos la sal para dar equilibrio, hermanos míos, para dar esperanza. Esa es la iglesia, ese es mi propósito, dar esperanza en esta temporada, y no vivir más en llanto. Anda arriba, calla la masaña, porque cuando estamos lejos del propósito vivimos llanto. Cuando estamos lejos del propósito, hermanos míos, vivimos verdaderos quebrantos. Pero cuando estamos cerca, ahí tenemos la oportunidad de que este Dios Todopoderoso nos vuelva de nuevo a tomar, hermanos. Nos vuelva a poner de nuevo bajo la sala, hermanos míos. Nos venga a cubrir. Eso es lo que quiso Cristo, hermanos míos, con ese pueblo, con Israel. Quería tenerlo debajo de su sala. Y yo hoy puedo ver una iglesia, hermanos míos, cubierta, aleluya, cubierta bajo su sala protectora. Anda arriba, sella. Hoy en esta tarde me siento como esos polluelos. Me siento ahí en la sala del Señor. Tú y yo estás en la sala del Señor. Vamos, corre en esta tarde, corre esta palabra. Vamos, dale un like a esta palabra, compártela a tus amigos para que corran bajo las salas protectoras de este Señor, bajo las salas protectoras de este Shaddai, de este Dios Todopoderoso, de este Dios lleno de amor, hermanos míos, lleno de gracia, lleno de amor. En esta tarde descansamos en su presencia. Onda arriba, aquella. Aleluya. Oh, precioso.